Comencemos. Entonces lo que nosotros estamos intentando ver ahora es la solución de ejercicios para la generación de reportes mediante tablas dinámicas, ¿sí? Inicialmente yo tengo, para poder trabajar, tengo que tener una base de datos. Para mí mi base de datos, vuelvo a recalcar, es algo bastante pequeño, son simplemente 17 datos, pero esto es con el fin de que pueda ser verificable si está o no está los datos correctamente realizados. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo mi base de datos, por favor, la regla o la costumbre es que traten de hacer sus tablas dinámicas siempre en una hoja diferente a su base de datos. Su base de datos tiene que quedarse plana, simple y llanamente. No tiene que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Es por eso que yo estoy creando una nueva hoja que se llama resolución de base de datos o resolución de ejercicio 4. Voy a aproximarme aquí y voy a entrar a la opción de insertar. Dentro de la opción insertar tengo la opción de tabla dinámica, ¿no es cierto? Entonces hago clic en tabla dinámica y me aparece un recuadro donde me va a pedir un rango o una tabla con la cual yo quiero empezar a generar mi nuevo reporte de tabla dinámica, ¿sí? Para poder seleccionar esto tiene que estar tiqueado aquí. Voy a ir a mi hoja de ejercicio 4 y en ejercicio 4 voy a seleccionar toda mi base de datos, mi actual base de datos. Entonces lo que hace es simplemente la ruta. Él va a aprender cuál es la ruta de la nueva tabla dinámica o de la nueva base de datos para generar tu tabla dinámica. ¿Listo? Hasta aquí no tenemos ningún problema. Una vez que yo haga clic en el botón aceptar, lo que está haciendo es generarte una pequeña hoja en blanco, ¿sí? Y en la parte derecha te está mostrando o visualizando las herramientas que vas a poder utilizar con esta tabla dinámica. Esto sí es muy importante, ¿no? Todo lo que nosotros podemos hacer dentro de la tabla dinámica, ¿ya? Al momento de hacer un clic, automáticamente este va a reconocer dónde va a ir. El sistema al menos lo que está intentando hacer es, si en esta columna tengo puros valores de texto, entonces lo que voy a hacer es tratarlo de poner aquí. Si este es puro valores de texto, lo voy a poner aquí. Todo te lo va a querer poner en filas. Si el valor tuviese algún tipo de valor numérico, en este caso el sueldo sé que tiene valores numéricos, o el código tiene valores numéricos, entonces los va a intentar arrastrar automáticamente a la columna valores, ¿ya? Entonces él está queriendo ayudarte en cierta forma cómo quieres empezar a trabajar con esta tabla dinámica, ¿listo? Pero eso no quiere decir que nosotros podamos modificar eso. Dos formas de cómo arrastrar uno de estos. Puedo hacer un clic y ver dónde va a aparecer. Una vez que vea dónde aparece mi tabla, entonces yo puedo arrastrar a cualquiera de estos cuatro. La idea es jugar con esto. Ahora, ¿cómo se ha generado toda esta información? ¿Cómo sé que hay código, nombre, apellido, departamento, cargo, delegación? Esto, la tabla dinámica automáticamente lo está asumiendo de tu base de datos. Si se fijan en la base de datos, tengo código, nombre, apellido, departamento, cargo, delegación y sueldo. Entonces él automáticamente lo que ha hecho es generar esos datos. Voy a presionar control Z, no he creado mi tabla dinámica, voy a ir a mi base de datos y voy a borrar lo que es apellido, ¿listo? La cabecera de apellido es la que le estoy quitando y voy a intentar crear una tabla dinámica para ver si me deja. Inicio, insertar, tabla dinámica, voy a mi ejercicio 4, selecciono todo y al momento de decir aceptar me está diciendo, honra, tú no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí alguno de tus campos de tu tabla dinámica no es válido, no puede contener algo vacío aquí. Entonces es la regla primordial. Tienes que tener una cabecera y esa cabecera tiene que estar perfectamente definida. ¿Listo? Es como cuando se inscriben aquí. Mientras no tengas tu título de bachiller, tu boleta de pago, tu certificado de nacimiento, no te puedes inscribir, ¿no es cierto? No puedes inscribir. Es lo mismo, son las reglas bien marcadas que tú tienes que empezar a declarar. Ojo,
Pero no quiere decir, voy a volver a mi base de datos, esto era apellido, y hay personas, por ejemplo, que no tienen apellido paterno, materno, o no pertenecen a alguna delegación. Eso quiere decir que los datos de la parte interna no existen. Y mi tabla dinámica sí me va a permitir generar, me la va a permitir, porque no le interesa ya mucho esto. Lo que le interesa es la cabecera. Puede haber personas que en función a todo lo que han hecho no tengan un sueldo por X o Z motivo. Debería poderte dejar hacer eso. En la vida real existe. Puedes retenerle el sueldo a una persona y vas a poner 0. Entonces, aquí sí puedes tener celdas vacías. Y al momento de generar tu tabla dinámica, a él eso no le va a importar. Lo que le importa simplemente es la cabecera. Entonces vuelvo a crear mi tabla dinámica, voy al ejercicio 4, selecciono toda mi base de datos y sí me está dejando crear la tabla dinámica. ¿Entienden? Entonces, ya sabemos de dónde va a salir todo esto automáticamente. Lo que nos interesa ahora es ver qué nos van a pedir con esta base de datos. Voy a ir a mi ejercicio 4 y tengo aquí tabla dinámica 1, dice. Lo que me está pidiendo es la cantidad de personas por departamento. Para no olvidarme, aquí voy a anotar eso. Lo que esta tabla dinámica está intentando resolver va a ser la cantidad de personas por departamento. Sería muy costoso para mí, ¿no es cierto?, ir al otro lado, ir contando uno por uno. Porque mi base de datos es pequeña, puedo hacerlo tan sencillo como esto. Venir a mi base de datos, agarrar y aquí puedo decir igual, contar y así sucesivamente. Ya hemos visto este tipo de fórmulas. Puedo contar por sueldo, por nombre, por lo que yo quiera. Tendría que decir contará si voy a contar por nombre. Tendría que decir contar si voy a contar por número, ¿no es cierto? Pero ¿y el reporte? ¿Cómo le vas a pasar al usuario final? Viene el gerente y te dice, quiero saber cuántas personas están trabajando en la sucursal. Entonces ya se te hace difícil. Vas a tener que venir aquí, tal vez a la parte derecha, y vas a decir total, con total trabajadores, y empezar a hacer tu fórmula aquí, y se lo vas a imprimir ese cuadrito chiquito. No, no es cierto. O le vas a pasar así. En primera el gerente te va a decir, ¿para qué me pasas la base de datos? A mí no me interesa esto, me interesa el reporte. ¿Cuántos trabajadores tenemos? Básicamente, no te estoy diciendo la base de datos. Para eso yo nomás hago esa función, ¿entienden? Entonces la tabla dinámica te va a ayudar a hacer eso. Lo que vas a hacer es, en tu tabla dinámica, empezar a generar tu propio reporte, ¿sí? ¿Cómo voy a contar yo a los usuarios? Me está diciendo a las personas por departamento. Entonces, asumamos lo siguiente. Las dos señoritas de aquí adelante trabajan en el departamento central, si no me equivoco. Por ejemplo, departamentos tengo comercial, administración, marketing y el último que es de sistemas. Entonces, aquí las dos personas trabajan en comercial. Allá, todo este grupo de aquí es marketing. Y todos los de atrás son de administración. Y los 5 de allá son de sistemas. Entonces, yo tengo que hacer, o yo tengo que contar por departamento. Cuántos hay en marketing, cuántos hay en administración, cuántos hay en comercial y así sucesivamente. ¿Con qué columna voy a trabajar? ¿O dónde está guardado todo eso? ¿En qué columna está guardado? ¿En cuál? En departamento, ¿no es cierto? Entonces haré un clic en departamento y veré cómo va a interpretar esto. Fíjense que al momento de hacer un clic, automáticamente lo que está haciendo es sacarte un resumen de todos los departamentos que tiene tu base de datos. No estás repitiendo administración, marketing, administración, comercial. No, lo que está haciendo es solo mostrarte todos, pero en una unidad. Si hay 100 administraciones, perfecto. Hay uno de sistemas, igual tiene que poner aquí. ¿Entienden? Te ha generado un total de todos. Al momento de hacer clic, por defecto, lo que ha hecho es arrastrarlo a filas. Él sabe hacer eso. Pero si yo no quisiera ponerlo a filas, entonces podría destiquear esto
agarrar haciendo un clic sin soltar, puedo arrastrar donde yo quiera. En este caso lo voy a arrastrar a departamento. Si no quisiera que esté en filas, veamos cómo se va a interpretar en columnas. Lo voy a arrastrar aquí. ¿Y qué ha ocurrido? Fíjense, ahora cada uno es una columna. Administración, marketing, contabilidad. ¿Notan la diferencia entre fila y columna? El simple hecho de arrastrar ya te está generando la posición de cómo se va a generar tu reporte. Pero yo lo voy a dejar en filas. Yo lo voy a dejar en filas. Listo. ¿Cómo puedo contar? Ahora quiero contar a las personas que trabajen en administración, a las personas que estén en comercial y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí hay alguna tabla, alguna columna que haya contado. No, no es cierto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Quiero que tengan este concepto. Ya les he delegado a ustedes a qué área pertenece. Entonces yo voy a decir que levanten la mano, por favor, las personas que pertenecen a comercial. Sí, seguramente van a levantar ellas dos. Voy a decir 1, 2. ¿Me entienden? Eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a agarrar y voy a seleccionar por cualquier opción textual. En este caso puede ser nombre, puede ser apellido, puede ser delegación. Si yo agarro cualquiera de estos tres y lo arrastro a la pestaña de valores, entonces él va a decir en el departamento el nombre Adolfo, por ejemplo, pertenece a sistemas 1, y él se va a encargar de contar a toditos. No necesita una fórmula, él ya tiene sus propias fórmulas prediseñadas. Entonces, en función a eso va a empezar a contar. ¿Por qué uso valores textuales? Si yo agarraría sueldo, por ejemplo, lo que va a hacer es contar tu sueldo más tu sueldo. Si tú ganas 3.000 y tú ganas 2.000, me va a mostrar 5.000, no me va a mostrar 2, porque lo que hace es sumar los valores numéricos. En este caso, el nombre lo va a asumir como una unidad y al otro nombre lo va a asumir como otra unidad, y lo que va a hacer es sumar esas dos unidades y darte el resultado correcto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? La cantidad de personas por departamento. Entonces, si yo agarro y selecciono nombre, fíjense, él lo que está haciendo es igual, lo mismo, volver a colocar a la pestaña de filas. No me interesa en filas, lo que quiero es que cuente, por ende le voy a arrastrar a la pestaña de valores. Y cuando agarre este nombre y lo arrastre a valores, fíjense, ¿cuántos trabajan en administración? 4. En comercial 6, en contabilidad 1, en marketing 5 y en sistemas 1. Esto es reporte. Esto es lo que tú tienes que mandar al gerente. ¿Entienden? ¿Cuánto te toma hacer esto? Nada. Él se encarga de hacer todo automáticamente. ¿Me entienden? Eso es tablas dinámicas. Esta es la funcionalidad principal que tiene que tener una tabla dinámica. ¿Está bien? Un pequeño concepto más para aclarar y les voy a dejar probar a ustedes. ¿Cómo sabe él que tiene que contar? Fíjense, nadie se ha percatado de que al arrastrar aquí, cuando yo arrastro nombre aquí, aparece como nombre, ¿no es cierto? Pero al moverlo de aquí a valores, lo que le ha aparecido es cuenta de nombres. Y como les decía, cada nombre lo va a contar como una unidad, 1 más 1 y así sucesivamente. Entonces, tiene sus propias propiedades. Puedo hacer un clic en esa flechita negrita que está en la parte derecha y tengo configuración de campo valor. Dentro de configuración de campo valor, lo que está haciendo por defecto siempre empieza a contar. Cualquier Excel va a empezar a contar, pero podría sumar. Sumar no me va a servir para este ejemplo, porque yo tendría que sumar los sueldos. Si me preguntan cuánto ganan todos los que trabajan en el departamento de administración, tendría que sumar. Si me preguntan cuál es el sueldo máximo del departamento de comercial, entonces tendría que utilizar la opción de máximo. ¿Se entiende? Entonces esta es unas pequeñas fórmulas prediseñadas con las cuales nosotros podemos empezar a trabajar, a utilizar una tabla dinámica. ¿Listo? Hasta aquí. Por favor, vamos probando. Y lo que puedo hacer es empezar a utilizar el filtro que tiene aquí arriba, ¿no?
y decir, si me han pedido, solo quiero saber cuántas personas trabajan en administración y en marketing, entonces mi tabla dinámica se regenera nuevamente y empieza a funcionar como yo quiero. ¿Listo? Bien. Algo importante, lo voy a dejar todo, voy a quitar el filtro. Fíjense que en administración trabajan 4 personas. Voy a ir a mi base de datos. Solo para corroborar si eso es cierto, quiero saber cuántas personas trabajan en administración. Este es comercial, aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces efectivamente sí está contando la cantidad de personas que trabajan en administración, ¿no es cierto? Voy a hacer un caso práctico, por ejemplo, este de marketing, Luis ya no trabaja en administración, sino se está pasando al departamento de contabilidad. Entonces en contabilidad, si te fijan, solo hay un contador y este contador necesita un asistente. Entonces lo que voy a hacer yo es agarrar y cambiar aquí el cargo por contabilidad. Si voy a ir a mi tabla dinámica y me fijo, contabilidad sigue manteniéndose con una unidad. Tu base de datos ha cambiado, pero tu tabla no. Cuidado que cuando digan tabla dinámica sea este dinamismo. En fórmulas hemos hecho ese dinamismo, ¿no? Cuando cambiaba un valor en un dato, mi fórmula o mi resultado también cambiaba, pero automáticamente. En este caso la tabla dinámica necesita una actualización de tabla dinámica para poder calcular los nuevos datos con los cuales vaya a empezar a trabajar. Entonces, para eso, por favor, en la parte superior, cuando trabajen, cuando seleccionen una tabla dinámica o estén apuntando a una tabla dinámica, les va a aparecer una herramienta en la parte superior que dice herramientas de tabla dinámica. Mientras yo no esté parado en una tabla dinámica, esa cinta desaparece. Entonces, sí o sí tienen que estar parado en la tabla dinámica para poder visualizar esa cinta. Seleccionan la cinta y a su vez esta cinta tiene 2 botones, uno que es analizar y el otro que es diseño. Veamos qué tengo en analizar. En analizar tengo tabla dinámica, campo activo, agrupar. Vamos a ir viendo estas opciones, pero el que me interesa es actualizar. Actualizar tabla dinámica debe decir en su versión de ustedes. ¿Tienen la opción? ¿Sí? Bien, entonces háganle clic en actualizar y fíjense que el valor de contabilidad ahora está cambiando en 2, porque actualmente trabajan 2 usuarios en el departamento de contabilidad. Esto es importante. Cuando a veces, a mí me ocurre bastante esto. Yo tengo una tabla dinámica para generar el reporte biométrico de todos los empleados de una determinada sucursal. Entonces lo que hago es, ya está predefinida mi tabla dinámica y a la base de datos le cargo las marcaciones del usuario. Y alguna vez se me ha ido y les he pasado el reporte de la tabla dinámica con las marcaciones del anterior mes porque no he actualizado mis valores actuales. Eso sí es bien importante. ¿Listo? Entonces tienen que actualizar los datos para que se regeneren nuevamente. Bien. Continuemos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la cantidad de personas por departamento y delegación. Voy a hacer una nueva tabla dinámica aquí abajo. La cantidad de personas por departamento y delegación. Entonces, por favor, todos vamos creando ya junto conmigo la tabla dinámica. Voy a agarrar, voy a ir a mi cinta insertar. Dentro de mi cinta insertar voy a decir tabla dinámica, ¿ya? Dentro de tabla dinámica voy a seleccionar otra vez mi base de datos. Simplemente estoy haciendo referencia a esa base de datos. Y le digo aceptar. Bien, nuevamente tengo lo mismo. Una tabla dinámica vacía con todos mis parámetros en la parte derecha. ¿Sí? Tiene todas las propiedades iniciales que teníamos. Pasa por favor. Entonces, ¿qué me está pidiendo? La cantidad de personas por departamento y delegación.
¿Con qué fichas voy a trabajar? ¿Con qué siglas? Sé qué departamento va a entrar. Delegación también tiene que entrar, ¿no es cierto? Y puedo usar nombre, apellido, cualquiera de las opciones para poder contar a las personas que trabajen en ese determinado grupo. Entonces, agarro, departamento tengo que tiquear, delegación tengo que tiquear y voy a tiquear nombre o voy a arrastrar nombre directamente a mi ficha valores. Mi reporte sería este. En el departamento de administración trabajan 4 personas, una en el centro y 3 en el norte, ¿sí? Y así sucesivamente. No está mal el reporte, funciona, puede funcionar. La idea de un reporte bien generado es no repetir los datos. ¿Cuáles son los datos que yo estoy repitiendo aquí? Si bien la tabla dinámica de toda la base de datos de todo esto, M, solo ha sacado M y F, ¿no es cierto? Aquí yo estoy agarrando y solo estoy sacando administración, comercial, contabilidad. Pero ¿qué repite a cada rato? Centro, centro, centro. Entonces, este reporte ya no está tan bien que digamos. Lo que puedo hacer es agarrar y decir, delegación, andate a columnas y veamos cómo nos va a botar el reporte. Entonces, agarro la cinta de delegación y lo voy a arrastrar a la parte de columnas. Y fíjense, tengo todos mis departamentos, ¿ya? Tengo todos mis departamentos y en el centro, en administración, trabaja 1, en el norte 3, en el sur, nada, 0. ¿Está mejor o no? Funciona de mejor manera este reporte, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que es solo arrastrar, solo empezar a mover tus reportes en función a cómo tú quieras generar los datos con los cuales vayas a empezar a trabajar. ¿Se entienden? ¿Sí? Bien. Veamos qué nos dice el tercer ejercicio. La suma y promedio del sueldo por departamento. Listo. Lo que me está pidiendo es la suma y promedio del sueldo por departamento. Nuevamente, voy a empezar de nuevo. Voy a crear la tabla dinámica. ¿Cómo voy a crear la tabla dinámica? Selecciono insertar. Dentro de insertar tabla dinámica, busco mi base de datos. En este caso está en la hoja eje 4. Selecciono todos los datos de la tabla, de la base de datos. Pongo aceptar y ya tengo mi tabla dinámica creada. Ahora tengo que pensar en resolver este ejercicio. Me dice suma y promedio del sueldo por departamento. Perfecto. Empezaré con departamento. Sé que tengo que empezar por ahí. Tengo el departamento y seguramente voy a continuar con el sueldo. ¿Me está pidiendo la suma del sueldo? Sí, aquí está la suma del sueldo. Las personas de administración, en el gasto de pagar el sueldo a las personas de administración, yo hago un gasto de 3.215,43 centavos. Entonces, en sistemas gasto 80.000. Estos datos estadísticos son bastante importantes al momento de ver si contrato o no contrato a más personas para un determinado departamento. Pero quisiera saber cuántas personas tengo para promediar estos datos. ¿Cuánto es el promedio que ganan cada una de estas personas por departamento? ¿Con qué celda empezaría a trabajar? Fíjense que aquí yo ya le he sacado el jugo a departamento y he sacado el jugo a sueldo. Pero en esta tabla dinámica me está pidiendo suma y promedio. Entonces, no hay regla
que te impida arrastrar cualquiera de estos más de una vez. En este caso, sueldo he arrastrado aquí a valores, ¿no es cierto? Puedo arrastrar sueldo nuevamente a valores. Y eso es lo lindo de esto. Cada uno de los reportes que te va a empezar a generar los va a tomar como independientes. Es un objeto pequeño el cual tiene todas sus funciones, todos sus procedimientos. Entonces lo que voy a hacer es agarrar y decir sueldo nuevamente aquí. ¿Qué hace? Otro objeto el cual va a tener ese reporte. Es por eso que dice suma de sueldo. Y aquí cuando genere el nuevo va a decir suma de sueldo 1. Y si genero una vez más, suma de sueldo 2, 3, algo genérico con el cual nosotros podemos empezar a modificar cuantas veces queramos. Entonces arrastro esto y lo voy a arrastrar a mi celda valores y fíjense, suma de sueldo 2, 3, 4, cuantas veces yo quiera. La desventaja de esto es que los dos tienen el mismo valor. Yo quiero que uno sume y el otro saque promedio, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esta opción, tengo que empezar a trabajar con estas celdas de aquí. Este que sume está bien, tengo que dejarle que sume. El de abajo yo no quiero que sume, quiero que saque el promedio. Para hacer eso, clic derecho en esta flechita de aquí y les va a salir un menú desplegable, ¿no es cierto? Entonces, yo hago un clic en el triángulo negrito inferior y tengo la opción configuración de campo valor. Dentro de la opción de configuración de campo valor me va a salir una ventana nueva en donde voy a escoger yo cuál es la función que quiero que realice a esos valores que ha empezado a obtener la tabla dinámica. Entonces, voy a agarrar y yo voy a decir quiero que saque el promedio de sueldo 2, dice, ¿no es cierto? Entonces acepto y agarro 3215.43. El promedio de sueldo de ganancia de cada uno de los trabajadores es 803. Veamos si eso es cierto. ¿Se acuerdan cuántas personas trabajaban en administración? 4, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. 3215 dividan entre 4 debería ser este resultado. Ese es el resultado. Entonces estoy diciendo 3215.43 dividido entre 4. 803, 85, 75. Sí, efectivamente está sacando el promedio de la cantidad de personas que trabajen en el departamento de administración. En sistemas trabaja una persona, por ende miren 8.000 entre 1 sigue siendo 8.000. Entonces aquí yo ya me voy a dar cuenta quién realmente gana más, quién es el mejor pagado. En este caso los de sistemas son los mejores pagados, porque ni siquiera los de marketing ganan tanto, tienen un promedio de ganancia de 1.570 bolivianos. Entonces, para esto me sirve tablas dinámicas, para generar reportes en función a lo que me vaya a pedir el usuario final, ¿sí? La idea principal, ¿cuál es la pregunta que continúa? Dice, el sueldo más alto por departamento y cargo. Bien, el sueldo más alto por departamento y cargo. Voy a seleccionar mi tabla dinámica, entro a insertar tabla dinámica, selecciono los datos, ya, esa sería la base de datos total, pero yo puedo agarrar y decir todo esto, ¿no? Puedo seleccionar algo vacío y grande. Entonces, una vez que ya tenga seleccionada mi tabla dinámica, me está pidiendo el sueldo más alto por departamento y cargo. Bien, sé que tengo que trabajar con departamento, sé que tengo que trabajar con el cargo y sé que tengo que trabajar con el sueldo. El sueldo también lo ha puesto en filas.
lo voy a poner a columnas, pero fíjense, por defecto el sueldo lo que está haciendo es contar. No quiero contar, ¿no es cierto? Quiero saber el máximo. Entonces agarro, selecciono configurar valor y le voy a poner el máximo, el sueldo máximo por departamento y por cargo. En el departamento de administración, el mayor cargo es el administrativo con 841. En este caso, en el departamento de comercial, como es un área bastante grande, dentro del área de comercial existe el asistente, el comercial y el director, y a su vez seguramente hay más de un director, más de un comercial y más de un asistente. Lo que hace es mostrarte el sueldo más alto de esas tres personas, pero por área. Y vuelvo a recalcar, este reporte no está tan bien porque voy a ir repitiendo ambos parámetros cada vez, voy a ir modificando. Es por eso que el cargo yo voy a agarrar y lo voy a poner en columnas, ¿sí? Entonces aquí yo ya no repito absolutamente ninguno de mis parámetros, directamente me los va a trazar y me los va a configurar de tal manera que me muestre los reportes de la mejor manera posible. Yo ya sé cuánto es el sueldo más alto, cuál es el que gana más, por área, por departamento. ¿Listo? ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué más tengo para esta tabla dinámica? Hasta aquí, por favor. Voy a editar un poquito esto. Este va a ser promedio. Este es suma. Entonces, si yo agarro, y aquí voy a poner igual, sí, y voy a trabajar con este valor, fíjense, ¿qué es lo primero que me está haciendo? Estoy seleccionando esta celda. Al momento de agarrar esta celda, lo que está haciendo es agarrar A52. ¿Sí? A52. Esto está en A52. No, esto está en C53. ¿Dónde está apuntando? Aquí. Porque es aquí cuando yo he hecho clic y he creado mi tabla dinámica. ¿Entienden? Bien. El primer punto que nos tiene que llamar la atención. Luego está diciendo departamento, administración, promedio, importado de tablas dinámicas. Se está complicando más la situación. Lo que está haciendo una función normal en este caso es agarrar, seleccionar esta fila, porque esto no es solo este dato, es toda la tabla dinámica. Y al momento de entrar a la tabla dinámica, te está diciendo que tienes que entrar al departamento, en este caso a esta fila. Y luego te está diciendo el departamento administrador, y luego te está diciendo que entres a esta columna. Entonces es como una regla de tres o un escalímetro en el cual tú vas a empezar a cruzar los datos. Una vez que tengas eso, recién te va a dar ese resultado. ¿Listo? Pero la fórmula se hace muy larga. Perfecto. Veamos si funciona. Si esto es menor a 1500, entonces yo le voy a decir que le incremente o que le tengo que pagar el 20% de incremento. Y si no, le tengo que pagar 0. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es una función ya normal. Voy a presionar enter y sí, efectivamente está funcionando. Agarra y me está diciendo este valor es menor que 1500. Sí, pagale el 20%. ¿Qué es lo que yo haría para todos los datos? Doble clic en esto para que se copie los valores, ¿no es cierto? Veamos si funciona. Selecciono y pongo doble clic. ¿Y qué está haciendo? Fíjense aquí arriba, por favor. Dice A52, departamento de administración. El otro de abajo dice A52, el otro A52, y todos están apuntando a la misma celda. ¿Me entienden? ¿Qué podría hacer? Modificar uno por uno. Aquí no tiene que decir administración, tiene que decir comercial. Aquí tiene que decir contabilidad.
y recién va a empezar a funcionar como yo quiero. ¿Se dan cuenta? Este es 1300. No es la función, no es la tarea. Inicialmente se podría hacer de esa manera para resolver rápido, pero no es la idea. ¿Listo? Esa no es la idea de cómo resolver. ¿Por qué? Porque al momento de que yo agarre y empiece a hacer un filtro aquí y diga, quiero saber solo los de contabilidad, chao, pierde todas sus propiedades. ¿Por qué? Porque la función estaba aquí o está aquí y ya no sabe dónde tiene que apuntar. Entonces ese sí es un gran problema. ¿Sí? Ese sí es un gran problema. Lo que nosotros tenemos que hacer, voy a borrar esto, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es insertar un campo dentro de la tabla. Ese concepto de campo se llama campo calculado. ¿Listo? Entonces, dentro del campo calculado, a mí me va a permitir crear mi propia función, porque las funciones de una tabla dinámica son bien limitantes. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las funciones de la tabla dinámica? Suma, contar, máximo, mínimo, varianza, porcentaje. No me ayuda en nada, no me está ayudando en lo absoluto. Si yo quiero darle un incremento a un grupo de personas, una tabla dinámica ya no me va a poder hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono la tabla. ¿Todos están con esta tabla antes de nada? ¿Sí? Bien. Seleccionan la tabla. Van a ir a la herramienta de tabla dinámica, a la opción analizar. Dentro de la opción analizar, por favor, expresión de ustedes dice, de ustedes dice opciones, no dice analizar. Hay un botón que se llama cálculos. ¿Sí? Un botón solito que se llama cálculos. Dentro de ese botón, primero seleccionamos. Dentro del botón de cálculos tienen tres opciones, ¿no es cierto? Dos deben estar bloqueadas. Esas dos opciones simplemente están indicando los valores que vamos a empezar a mostrar. Es otra forma de quitar simplemente este valor de aquí y si aquí hubiese valores. No nos interesa. El que me interesa más es campo calculado. ¿Tienen ustedes campo calculado? Bien, voy a buscar yo ahora en el mío. En el mío, que es versión 2013, es cálculos y se llama campos y elementos y conjuntos para mí. Y ahí tengo campo calculado. Les está apareciendo esta ventana. ¿Todos están con esta ventana? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esta ventana? Que yo pueda crear mi propia fórmula dentro de una tabla dinámica y esa fórmula sea igual de dinámico que los datos que vaya a generar. ¿Listo? Está dividido en varias partes. En este caso, en la parte superior donde dice nombre, ustedes le ponen el nombre, bautizan. En este caso yo le bautizaba a este como suma, a este como promedio, ¿no es cierto? Entonces aquí yo qué voy a hacer, estoy dándoles un bono. Entonces yo le voy a decir bono, ¿ya? Voy a darle un título. Dentro de la fórmula, ustedes tienen que empezar a colocar su fórmula. Aquí ya no es como en las funciones normales. Si yo pongo igual, sí, me va a aparecer todo el tooltip de ayuda a memorias que tiene el Excel, ¿no es cierto? En este caso no. Nosotros ya somos expertos, entonces ya sabemos cuál es la sintaxis de un sí. Ya no necesitamos esa ayuda para hacer este tipo de casos. En este caso voy a agarrar y voy a poner mi función sí, abro paréntesis, ¿y qué tengo que preguntar? ¿Con cuál campo tengo que trabajar? Yo he dicho que voy a trabajar con este, que es el promedio, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen todos los campos con los cuales ustedes pueden empezar a trabajar, ¿ya? Uno, puedo escribir promedio o puedo resumirme el trabajo y hacer doble clic en el que diga, bueno, aquí no hay promedio. Trabajaré con sueldo primero.
Voy a trabajar con sueldo, vamos a probar ahorita con promedio. Si el sueldo es mayor, o perdón, si el sueldo es menor a 1500, entonces quiero que le pague el 20%. Y si no, quiero que le pague el valor de 0. Es el valor de 0. ¿Listo? Entonces yo ya he generado mi propia fórmula dentro de la tabla dinámica. Veamos cómo funciona esto. Voy a hacer clic en aceptar. Este error que me está saliendo es porque yo he puesto 0.2 y mi configuración regional debe estar haciendo referencia a coma, no a punto. Es por eso que me ha sacado ese error. Entonces voy a decir 0,2, aceptar. Y fíjense, la suma del bono es 0 para toditos. Todos están ganando arriba de... todos están ganando arriba de 1500 porque está haciendo referencia a esta celda. Modificaremos esto. Vamos a trabajar primero con esto. Ahorita vamos a configurar para este otro. ¿Ya? Este es menor que 1500. No, ninguno es menor que 1500 de los sueldos. Entonces agarraré y pondré otro rango que sea menor a 50.000. Todos los que ganen menor a 50.000, entonces les tengo que dar un bono. Eso es lo que yo voy a decir ahora. ¿Cómo modifico mi fórmula con la cual yo estoy empezando a trabajar? Nuevamente voy a ir a herramientas de tabla dinámica, analizar, cálculo, campos y elementos y conjuntos y campo calculado. Aquí por defecto lo que está haciendo es aparecerte como si tú quisieras crear una nueva función. Entonces lo que tú tienes que hacer es modificar la anterior. Para eso haces un clic en este botón, ¿ya? Y aquí tienes el que hemos creado nosotros anteriormente, que se llama bono. En este bono ya está mi función predefinida. Entonces aquí voy a agarrar y voy a decir, todas las personas que ganen debajo de 5.000 bolivianos, entonces tengo que darles un bono. Si no, tengo que darles 0 como bono. ¿Está bien? Voy a aceptar esta opción. Y fíjense, este gana menos que 5.000, por ende le tengo que dar un bono del 20%. Este gana más de 5.000, por ende le tengo que dar 0, nada. Y él se encarga de hacer todas esas opciones. Ahora, lo interesante en esto es esta parte. Cuando nosotros filtremos esto y quiero saber el de administración y el de sistemas, quiero saber si reciben o no bono. Fíjense, igual va a empezar a trabajar con el bono, con el que estamos empezando a declarar nosotros. Eso es lo importante de un campo calculado. Estoy fusionando a mi tabla dinámica con una función aditiva, la cual va a empezar a hacer su propia operación dentro de toda la tabla dinámica. Otra cosa bastante importante e interesante es esto. Fíjense en la parte derecha. Lo que ha hecho es sacar automáticamente una nueva pestaña que se llama bono, ¿no es cierto? Una nueva pestaña que se llama bono, el cual puedo tiquear y destiquear y hacer todas las operaciones que yo quiera. Puedo ponerlo